Dos, arrianismo. Arrianismo también ataca la divinidad de Jesucristo. Arrianismo de un hombre que se llamaba Arrio. Esta doctrina o esta posición es más sutil. Es un concepto cristiano en el sentido de que surgió dentro de la comunidad cristiana y no por fuera. Arrio enseñó que Cristo era la primera criatura y la más alta. Así negó la divinidad de Cristo. Sí creía él en lo que nosotros estudiamos la semana pasada, en la preexistencia de Jesucristo. Preexistencia tiene referencia o se refiere a qué. ¿Antes de qué? Antes de la creación. O en muchos casos en el Nuevo Testamento se refería antes de su propia concepción. Entonces Cristo preexistía antes de ser concebido en el vientre de María. Pero también tiene otra implicación, preexistía la creación. Es decir, esta palabra preexistencia para el cristiano, para mí, implica la eternidad de Jesucristo. Jesucristo ni tiene principio ni fin. Pero Arrio, él también creía en la preexistencia de Jesucristo, pero él creyó que había un momento, que no tiene sentido, para usar las palabras exactas, Arrio, el verbo tuvo un comienzo. Aquí dice, había algún tiempo en el cual el verbo no existía. Esto técnicamente hablando no es tiempo, es antes del tiempo. Pero él, Arrio, dice que era un tiempo, un cuando no existía el verbo. Por lo tanto, él era la primera criatura. Este concepto es muy parecido a la doctrina de los testigos de Jehová. Muy bien, entonces, ¿por qué nosotros sabemos de inmediato que este concepto es falso? De inmediato, ¿cómo sabemos? Juan 1, del 1 al 3. ¿Qué dice? En el principio existía el verbo. Sí. Y el verbo era con Dios. Era con Dios. Y ese verbo se hizo carne. Y el tiempo del verbo, ¿cuál es? Antes. No hay tiempo. Ok, era, no tiene principio ni fin. Era, nada más. Tiempo imperfecto, sin principio, sin fin. Y cada vez en Juan 1, cuando se refiere a la preexistencia de Jesucristo, siempre se usa tiempo imperfecto que implica continuidad, sin principio ni fin. Entonces Cristo implica la eternidad, aun el mismo tiempo del verbo. Muy bien. Los testigos, ¿qué es lo que ellos creen acerca de Jesucristo? Y el autor dice que en verdad a él no le parece bien ese título, testigo de Jehová, porque en verdad son testigos en contra de Jehová. Pero creen que antes de su vida aquí en la tierra era ángel, arcángel Miguel, es su creencia. Y luego hubo una transferencia de su diseño de vida a Jesús hombre. Entonces se transfirió a Cristo. No sé, para mí no tiene sentido. Ángel se convirtió en hombre y después se convirtió en ángel. Después de la resurrección, aunque no se puede llamar resurrección porque otra vez es una transferencia de su diseño de vida nada más. Por eso tenemos ángel, hombre, ángel, con ninguna continuidad de la persona de Jesucristo. Obviamente con este Cristo no es posible tener una propiciación. ¿Por qué no? Ni una salvación. Este es un error. No hubo resurrección, no hubo nada. No hubo nada. Entonces, este tipo de ángel, hombre, ángel, no puede salvarme. Este tipo de ángel no puede morir en la cruz por mí. Aun siendo hombre, no puede morir en la cruz por mí, ni resucitarse de entre los muertos. Entonces, un ser humano, un ángel, ninguno de los dos me pueden salvar. No son capaces para salvarme. No son capaces ni ángel ni hombre para poder
propiciar la ira de Dios en su justicia. Propiciar es Satisfacer la demanda de Dios. la demanda, la ira. Entonces Dios es justo y santo y como juez tiene que castigar el pecado. Y Cristo absorbió en su cuerpo esta ira, este castigo, en mi lugar, por mí, murió por mí, para que yo nunca jamás pudiera tener que sufrir ese tipo de, o ningún tipo de castigo de Dios. ¿Cómo sustentan ellos su doctrina? ¿Hay algún pasaje bíblico que ellos pueden sustentar esto? Que ellos dicen que un ángel, la transferencia. Yo no sé. En verdad, no sé. Bueno, ya hemos estudiado eso la semana pasada. Que los únicos que interpretan Juan 1 como si no fuera divino Jesucristo. Porque ellos juegan con el artículo, poniéndolo o no poniéndolo. Y no tienen justificación para poder hacerlo. Entonces son los únicos. Y nosotros examinamos esos textos la semana pasada que en verdad no nos convencen de su posición de que Cristo no era Perdón, David. divino. Lo que pasa es que si vas a la Biblia, pues ahí está la divinidad de Cristo, ¿no? O sea, todas las demás sectas falsas no se adaptan al texto de la Biblia. Porque las citas que ha hecho aquí el compañero brasileño y el señor de ahí, todos dicen que Cristo es... Entonces, ¿cuáles son las otras fuentes? La imaginación del ser humano. Creo que sí, la imaginación. Yo me puedo imaginar cualquier Pero cosa. de alguna manera u otra, tratan de basar sus pensamientos en textitos bíblicos, sin tomar en cuenta otros textos. Y creo que en una de estas semanas vamos a tener una clase por completo acerca de las sectas falsas. Pero en esta noche nada más estamos identificando los errores históricos, los ataques históricos que son los mismos ataques hoy en día de la divinidad, en contra de la divinidad, en contra de la humanidad, en contra de dos naturalezas en una sola persona y en contra de la encarnación. Muy bien, creo que debemos de seguir adelante. Docetismo. Ok, ahora cambiamos el tema por completo, porque ya hemos pasado de atacar la divinidad de Jesucristo, ahora vamos a atacar la humanidad de Jesucristo. Docetismo viene de la palabra griega que quiere decir dokeo o parecer. Esta doctrina dice que Cristo no era un ser humano, parecía ser un ser humano. ¿Por qué no? Ellos tenían mucha influencia del griego, o es decir, de la filosofía griega, de Platón y de Aristóteles. ¿Y recuerdan ustedes ese concepto? ¿Cuál era la división de Platón? Platón dice que el mundo espiritual o la razón más elevada que De cualquier, de lo material. de lo material. El mundo espiritual es superior en todo sentido. En esencia es superior. Y si el mundo espiritual es superior a lo material, entonces jamás Dios, ¿qué no haría Dios? Dios es trascendente, es inalcanzable, no. Él no haría Juan 1.14. Ni haría contacto con una cosa tan fea y sucia como la carne. A la carne de un ser humano. Pero nosotros entendemos que la carne no es nada sucio. La carne es una palabra que el apóstol Pablo usaba en varios textos, especialmente Romanos 8, 7, capítulo 8 y 7, Gálatas 5. En esos textos la palabra carne, o en griego sarx, quería decir un ser humano. La naturaleza completa, íntegra de un ser humano, nada más. Pero ellos tenían en mente que lo material fue contaminado. Era en esencia inferior y sucio. Y jamás Dios alcanzaría a tocar o asumir carne o tener participación en una parte de su creación. Muy bien, y ellos también... Pero entonces niegan a Cristo.
¿Cómo? ¿Niegan a Jesucristo? Niegan la humanidad. Es decir, fue pura fantasía, pura imagen, pura, quién sabe, fantasma, quién sabe qué estaba pasando aquí en la tierra, pero no tenía un cuerpo de lo material, imposible. ¿Ok? Entonces es una negación porque Cristo fue ser humano. Una negación completa de lo que la Biblia enseña con claridad. Exactamente. Pero no es la primera vez ni la última vez que una filosofía tuviera influencia en una doctrina cristiana. Y voy a dar evidencias más adelante de cómo nosotros también como evangélicos somos influenciados también por conceptos del mundo o por filosofías actuales en el mundo que también quizás no cambian nuestra doctrina, pero cambian el enfoque o cambian la perspectiva y nos hacen disminuir o minimizar también la humanidad de Jesucristo. Vamos a ver. Ok, ustedes pueden leer estas notas, pero ellos enfatizaban la noción de transmisión en la fe. En vez de decir que María lo llevaba, imposible. Dios no podía pasar 9 meses dentro de ella. Qué feo. No. Por lo tanto, dice que él solo parecía ser humano, pero no era humano. Y hablan de no pasar 9 meses en el vientre, sino de pasar rápidamente. Quién sabe, es una tontería. El apóstol Juan contesta a los docetistas. Versículo 2 dice, en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene. En efecto, ya está en el mundo. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Muy bien, sencillamente hablando, ¿qué está diciendo el apóstol Juan en ese párrafo? Que Jesucristo vino en cuerpo humano. Okay. Es como el litmus test, ¿verdad? Es como la prueba esencial. Una persona tiene que creer ¿qué? Que Cristo ha llegado a ser carne. Entonces tiene que creer en la encarnación, tiene que creer que Cristo llegó a ser un ser humano. Y bueno, una persona no tiene que tomar esa clase para poder ser creyente verdadero. ¿Sí o no? No. Bueno, pues que no. Pero tiene que por lo menos tener un concepto general de que Cristo es Dios llegando a ser humano. Y no tiene que poder explicar teológicamente este concepto, pero tampoco debe de estar negando el concepto. Y es lo que está diciendo el apóstol Juan. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios. Ustedes han oído que este viene, en efecto, ya está en el mundo. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas. Entonces, el profeta verdadero dice que Cristo ha venido en cuerpo humano. Es quizás una formulación de la doctrina sumamente sencilla, ¿no? Que es, Jesucristo ha venido en cuerpo humano. Jesucristo, Dios mismo, ha venido en cuerpo humano. Entonces, bueno, ustedes pueden ir a casa. Y no es necesario tomar esta clase, porque ahí está. Muy bien. Ok, otro de los grupos que atacan la humanidad es apolinarismo. Según él, bueno, hay que entender que también, como estudiamos la semana pasada, el verbo, el cual es eterno, el cual es Dios, el cual participó en la creación del universo, el verbo llegó a ser carne. Entonces, ellos interpretan carne literalmente nada más como la parte física, el cuerpo físico nada más. Y dicen que el Espíritu Divino vino en toda su divinidad,
mental, emocional, albedrío, y nada más habitó un cuerpo físico sin los demás aspectos de lo que definen un ser humano. Es este concepto. Entonces están negando, ¿qué es lo que están negando? Están negando la humanidad íntegra. Están negando que Cristo tomó la naturaleza por completo de un ser humano. Volviendo al texto bíblico que ya hemos citado, no honra, Jesucristo ha venido en cuerpo humano. Porque cuerpo humano, carne, sarx, quiere decir la naturaleza por completo, íntegra, la naturaleza íntegra de un ser humano. Es la manera en que el apóstol Pablo usaba este término en el Nuevo Testamento. Muy bien. Bueno, voy a llegar a criticar un poco más. Porque no voy a poder hacer esto en otra clase. La primera pregunta que me hacen mis amigos católicos cuando llegan a esa iglesia es que ustedes no adoran, ustedes no aprecian a la Virgen, ¿verdad? Es una de las primeras preguntas. Y yo les digo, por favor, yo amo muchísimo a María. No, es mi madre favorita, es que la honro. Y en las Escrituras vemos a esta sierva sumamente especial, humilde, obediente. Por supuesto que sí, la honramos mucho. Pero a la vez, tenemos que discernir lo que la Biblia enseña acerca de María y lo que la Biblia no enseña acerca de María. Entonces, en otras palabras, no creo que sea cuestión de dogma. Entonces, en verdad, ninguna rama de la iglesia cristiana, hablando de la ortodoxa, la griega, la rusa, la roma, la evangélica, o la protestante, o la pentecostal, lo que sea, ninguna rama de la iglesia niega esta doctrina que estamos presentando en esta clase. Menos Roma, porque nosotros también dependemos de los mismos concilios que formularon lo que yo creo, lo que nosotros creemos, lo que la iglesia a través de los siglos ha profesado. Jesucristo con dos naturalezas en una sola persona. Y ustedes tienen en sus notas, y los que vieron la primera noche, el credo niceno, ¿verdad? También tienen el credo de Calcedonia. Y este credo, escuchen, por favor. Nosotros entonces, siguiendo a los santos padres, todos de común consentimiento, enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en deidad. Jesucristo, perfecto en deidad, también perfecto en humanidad. Ahí está, el credo de Calcedonia. Verdadero Dios, verdadero hombre, de cuerpo y alma racional. Están refutando por esa frase apolianarismo. No, por eso está esa frase, por esa herejía, apolianarismo. Dicen que Jesucristo es verdadero hombre de cuerpo y alma racional, no nada más de cuerpo. ¿Ok? Dice también que Él es coesencial con el Padre, enfatizando su esencia divina. También es consustancial con nosotros, enfatizando su humanidad. Entonces, hermanos, nada ha cambiado. Yo creo esto, ustedes creen esto, la iglesia de Roma cree esto, la iglesia protestante cree esto. Entonces, no estamos hablando de dogma, estamos hablando de énfasis o de falta de énfasis. ¿Ok? Quizás quisiera criticar, o sería necesario criticar a la iglesia evangélica primero. ¿Ok? Porque nosotros también tenemos una falta de énfasis. Y les doy un ejemplo. Estoy hablando de la falta de entender y de apreciar y de tomar en cuenta la humanidad de Jesucristo entre los evangélicos. Yo les doy un ejemplo.
hace 3 semanas aquí estuvimos en este salón estudiando acerca de la tentación de Jesucristo en Lucas 4. Y estaban presentes varios de los ancianos gobernantes de esa iglesia. Y al final del estudio les pregunté, entonces, ¿cuál es la impresión que ustedes tienen de Jesucristo ahora? Y hay que entender, por favor, hermanos, que habíamos estado estudiando nada más y nada menos que la humanidad de Jesucristo, sufriendo hambre, sed, cansancio, y sufriendo las tentaciones verídicas de Satanás por 40 días. Y nada pudiera ser más humano, y ninguna experiencia de Jesucristo pudiera ser más humana que aquella experiencia sufriendo tentaciones en el desierto, luchando contra Satanás, sin comer, sin nada de las necesidades de un ser humano. Y después de enfatizar tanto la humanidad de Jesucristo, ¿y cuál es el propósito? Hebreos 4, por favor. Hebreos 4:15 dijo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, ¿qué fue el propósito de todos los sufrimientos de Jesucristo siendo ser humano? ¿Cuál fue el propósito de sufrir tantas tentaciones? Y de identificarse con la raza humana, con nosotros. Para que Él pueda identificarse con nosotros y para que pudiera compadecerse, ¿verdad? Con nosotros en todas nuestras experiencias negativas. ¿Y cuál es la aplicación? Y no sé de ustedes, pero yo amo ese texto. ¿Por qué? Porque siendo cristiano por 55 años, tratando de... nacido, pastor. Sí, bueno, un fenómeno, ¿no? En la concepción tú fue cristiano. Hay excepciones de todo, ¿no? No, es que... Está muy joven. Gracias. No, lo que pasa después de tantos años de tratar de obedecer a Cristo, sin hacerlo, sin lograrlo, lo que yo deseo más que nada es la misericordia de mi Señor. La misericordia de este ser humano que me comprende en mi humanidad, es lo que le enseña ese texto. Y esos ancianos gobernantes no dijeron absolutamente nada después de hora y media de puro enfoque en los sufrimientos, tentaciones, padecimientos, pruebas de Jesucristo. Y dijeron, oh, Cristo fue un superhéroe en ese contexto, yo quiero ser como Él. ¿Qué? Bueno, no, es la verdad. Sí es la verdad, pero no es la enseñanza de ese texto. La enseñanza de ese texto es, ¿qué? Otra vez, por favor, Hebreos 4:15. Cristo sufrió todo esto para que me pudiera comprender. Para compadecerse de nuestras debilidades. Para que Cristo pudiera padecer de las debilidades de David Morán. Gracias. Muy bien. Entonces, es un ejemplo de cómo nosotros los evangélicos ni le damos el enfoque, la intención apropiada de esta doctrina de la humanidad de Jesucristo. Ok, al decir eso, lo que yo puse aquí, ustedes pueden leer como sus devocionales esta noche. Ok, mucho material acerca del desarrollo de Mariología. Ok, sería bueno saberlo. Sería bueno saber qué concepto que ahora que se practica, el concepto mariano, en verdad, perdóname, no es concepto bíblico, ni fue enseñado como concepto bíblico hasta el siglo VIII, ni fue enseñado en el siglo VIII como concepto bíblico, sino como un concepto lógico, un concepto apropiado, factible, y nunca como una dogma. Y ustedes pueden leer de varios aquí en mis notas, y si no quieren
tomar mi palabra. En verdad, estas notas mías no son mías, ni son notas de un calvinista, ni una persona evangélica. Estas notas vienen del libro que se llama Catolicismo por el profesor Richard McBrien, el cual es profesor en Notre Dame, la Universidad de Notre Dame, y él ha escrito un buen libro de 2 tomos, de 2000 páginas. Son sus palabras, sus propias palabras, ayudándonos a entender el desarrollo del concepto mariano a través de 5 siglos. Entonces, lo que estoy tratando de decirles es que este enfoque, ellos sí afirman la humanidad de Jesucristo, pero creo que es cuestión de énfasis. Empatizan más la simpatía, la compasión, la sensibilidad de otra persona, y la palabra que se usa es corredentora. Y también en estas notas les doy ejemplos de la iglesia en sus comentarios antes, o empezando con el siglo VIII, a través y hasta el siglo XVI, cuando algunas personas empezaron a protestar. Eso se llama la Reforma, y después el Vaticano respondió en el Concilio de Trento y reestablecieron también este enfoque, y también he incluido comentarios que salieron del Vaticano después del Segundo Vaticano, o Vaticano II, para darles un equilibrio, un balance de cómo la iglesia ha tratado, la iglesia de Roma ha tratado este tema. ¿Ok? ¿Justo? Entonces, quiero ser sumamente justo, fair, no quiero criticar sin dar evidencias, y ninguna palabra en estas hojas viene de mí, ni de otro evangélico, protestante, calvinista. Vienen de Richard McBrien, autor católico, profesor en Notre Dame, de su libro Catolicismo. Libro buenísimo. He leído los 2 tomos, 2000 páginas. Él me ha ayudado bastante para poder entender el desarrollo de estos temas y muchos más a través de la historia de la iglesia. Entonces, eso es gratis, no les cobro, y entonces es para su lectura devocional esta misma noche. Muy bien. ¿Sí? ¿Puedo hablar algo de lo que dice de María en la Biblia? Que es muy... ¿Nos vas a leer un texto bíblico? Sí. Siempre es apropiado. Ok. En Lucas 1:46 dice de la Virgen de María, ¿no? Dice, entonces María dijo, Pero con cuidado. esta es Reina Valera de 1960. O sea, dice ella, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. O sea que Dios es el Salvador de ella, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso Santo en su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. La razón por la cual mencioné estas doctrinas no es para condenar ni para criticar. Mi único motivo es que nosotros, como creyentes en Cristo, conozcamos a Cristo. Que nosotros como creyentes en Cristo comprendamos la suficiencia de Cristo como mediador. Les tengo una pregunta. ¿Nos tiene compasión Jesucristo? Muchísimo. ¿Nos tiene simpatía Jesucristo? ¿Cuánta simpatía me tiene? Infinito. Infinita, infinita. La compasión que Cristo me muestra es de medida, no tiene medida, es infinita. Sin límites. Sin límite. Entonces, si David Morán quiere misericordia, si David Morán quiere comprensión, compasión, alguien que me comprenda, que me conozca y que me acepte y que siempre me tenga simpatía y que siempre
dispuesto a perdonarme, ¿a quién voy? Yo voy al único, bíblicamente hablando, 1 Timoteo 2:5. Yo voy al único mediador entre Dios y hombre, el hombre compasivo, Jesucristo. Por eso menciono la falta de énfasis en esta doctrina en el mundo evangélico, también la falta de esta énfasis en otras ramas de la iglesia. No, hermanos, por favor, deshonramos a nuestro mediador por pretender que su mediación no es suficiente. Sí, su mediación es suficiente, porque su mediación es de carácter y de medida infinita. Eficaz es la palabra que debemos usar para la obra mediadora de nuestro mediador, el único mediador. Y no es decir que no oremos, que no intercedemos el uno por el otro, no, es otro tema. Estamos hablando de cómo llegamos a Dios. Llegamos a Dios no por ningún ser humano. Llegamos a Dios por el Hijo de Dios divino que representa la divinidad, que representa el cielo, el gobierno del reino, y también por nuestro sacerdote, este ser humano, 100% ser humano, que nació en nuestra raza y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Yo voy a mi hermano mayor y a mi mejor amigo, que también es mi Salvador Rey y sacerdote, mi sumo sacerdote, mi Dios hombre, Jesucristo. Es mi todo, Cristo es mi todo, y por eso estamos en esta clase, para poder ver la revelación completa y bíblica de esta persona única, porque no hay otro como Él. Él es Dios y Él es humano en la misma persona. Oremos. Padre nuestro, damos muchas gracias. Aquí estamos para adorarte en toda tu gloria. Tú eres Dios glorioso, majestuoso, todopoderoso, omnipotente, omnipresente. Tú sabes todo y tú estás en todos lados. Y tú eres todopoderoso. Y también tú eres un Dios humilde, un Dios que se bajó, que asumió la forma de siervo, que se vació en el sentido de servirnos así como un ser humano, identificándose con nosotros. Gracias por llegar a ser nuestro hermano mayor, miembro de nuestra familia. Gracias. Gracias por sufrir tanto por nosotros. Gracias por ser tentado tan severamente para que podrías identificarte 100% con nosotros y para poder mostrarnos simpatía infinita. Gracias por morir en la cruz. Gracias por sufrir las llamas del infierno mismo para que nosotros jamás tuviéramos que sufrir el castigo ni la condenación de Dios. Gracias por la verdad de que todos los que están unidos a Cristo Jesús, para ellos no existe ninguna condenación. Gracias por morar en nosotros, por el Espíritu Santo, para comunicarnos el amor, la gracia y la gran misericordia que viene de la humanidad de Jesucristo. Gracias por ser humano y por ser Dios en la misma persona. Y así, con esa identidad, creemos en ti y te adoramos en el nombre precioso de nuestro mediador, hombre Jesús. Amén. Amén.